Nada. Bien. Entonces, otra vez. Bueno, en este caso ya le da un nombre diferente, ¿no? Dice calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas. Por el campo de fuerzas. Este es mi campo de fuerzas. A lo largo de la curva o a lo largo del camino dado por estas dos superficies. Entonces, vean que en este caso, otra vez, más o menos está relacionado con la pregunta que me hacían hace un rato, ¿no? Tengo una expresión muy parecida a la de una elipse, ¿no? Y esto de aquí es un paraboloide, si no estoy mal. A ver, quiere que resolvamos la... A ver, no, quiere que calculemos el trabajo realizado por el campo de fuerzas, por este campo de fuerzas, a lo largo del camino C, determinado por la intersección de estas dos superficies. Esto de aquí, les adelanto, es un cilindro elíptico, es un cilindro elíptico y este de aquí es un paraboloide. Vamos a verlo gráficamente. Este es mi cilindro elíptico y este es mi paraboloide. Ahora juntos, al intersectarse, se está generando una curva, que es esta de acá. Y les voy a mostrar ahora sin el paraboloide, es esta la curva. Ahora les voy a mostrar sin el cilindro, pero con la paraboloide, ¿no? Para que quede bien claro que la intersección de dos superficies me da una curva. Y si le quito ambos, pues me queda esto, ¿no? Aquí tiene una vista un poco extraña, pero me parece que cuando se lo ve sobre la superficie se ve más claro. Aquí lo estamos viendo desde la parte superior y esta sería mi curva. Es como una elipse, pero como si alguien se hubiera sentado, ¿no? Sobre esa elipse y lo ha dejado medio deformado. Bien, entonces, para poderlo parametrizar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar esta expresión entre 4. ¿Por qué? Porque quiero aquí tener 1. ¿Por qué quiero aquí tener 1? Pues porque quiero utilizar aquí identidades trigonométricas. Porque quiero aprovechar pues el hecho de que coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es igual a 1. Entonces es por eso que lo estoy multiplicando entre 4. Una vez que lo he multiplicado entre 4 y haciendo ciertos ajustes en la ecuación, voy a obtener esto de acá. Y esto vean que es la ecuación de una elipse en el plano XY. Si ustedes ven acá, aquí está mi elipse, ¿no? En el plano XY. Esa elipse tiene esta ecuación cartesiana. Ahora vean que aquí voy a usar los siguientes cambios. X igual a coseno de t y y igual a 1 medio seno de t. Y va a ser esto. Bueno, entonces vean que aquí yo ya tengo x en términos de t y y en términos de t. ¿Y qué es lo que me falta? Me falta z en términos de t. A ver, vamos a verlo más arriba. Hasta ahorita he aprovechado esta ecuación y vean que aquí yo ya tengo z en términos de x y en términos de y, ¿no? Entonces, y x y y yo ya los tengo en términos de t. Entonces ya puedo obtener z en términos de t. Solo es reemplazar. Recordemos que z es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, es esto al cuadrado más esto otro al cuadrado. Entonces vamos a obtener esto de acá, ¿no? Ahora aquí yo les dejo esto como tarea, aunque no es muy complicado. Mediante identidades trigonométricas se puede transformar esto en esto. Entonces, a partir de acá, yo llego acá, pero solo utilizando identidades trigonométricas. Y voy a obtener esta expresión. Muy bien. Entonces, mi parametrización va a ser x en términos de t, x en términos de t, y en términos de t, y z en términos de t, que va a ser esto de acá. Y como quiero dar una vuelta entera, mi parámetro t tiene que variar desde 0 hasta 2pi. Y aquí tenemos la representación ya con el campo de fuerzas más incluido, ¿no? Entonces, otra vez aquí quiero recalcar, ¿no? Vamos a tener aquí una partícula y el campo de fuerzas va a ejercer o va a generar movimiento sobre esta partícula. Ahora, lo que hay que recordar es que esta partícula solo se puede mover por esta curva. Entonces, va a ejercer fuerza, eso va a generar movimiento, va a generar desplazamiento, y vamos a tener una medida del trabajo, ¿no? Una medida del trabajo realizado por este campo de fuerzas para mover una partícula alrededor de esta curva.
Bien. A ver, lo que continúa es lo siguiente. Tengo el vector de posición. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que hallar su primera derivada y tengo que colocar mi campo vectorial. Perdón, tengo que colocar mi campo vectorial que me ha dado mi problema. A ver, ¿dónde está? Este es mi campo vectorial. Y menos z, coma z menos x. A ver, les pido mis disculpas, me estoy quedando afónico en este momento. No puedo hablar. A ver, ya. Tengo este campo vectorial y tengo que colocarlo en términos del parámetro t. En términos del parámetro t. Y tengo la parametrización de mi curva, ¿no? Y tengo que hallar su primera derivada. Entonces, hallo su primera derivada, que vendría a ser esto. Y reemplazando en mi parametrización, perdón, en mi campo vectorial, x, y, z en términos de t, obtendría esto. Y pues bueno, les dejo la tarea, ¿no? De verificar que esta integral, o sea, si ustedes hacen el producto de escala entre estos dos, van a obtener aquí una expresión que va a depender de t y tienen que resolver esa integral desde 0 hasta 2pi, ¿no? Aquí va a haber t por diferencial de t bajo el símbolo integral de 0 a 2pi. Y pues bueno, debería darles menos pi, pero puede que haya error. Eso se los dejo a ustedes para que lo comprueben, pero lo más complicado ya está hecho. No sé si es que hay alguna duda. Es casi lo mismo que el anterior, ¿no? O que los anteriores problemas. Bien, vamos con el siguiente problema. A ver. Hay algo que deberían haberlo visto en las clases teóricas y es lo siguiente. A ver, vamos al primer problema que habíamos resuelto. Vamos al primer problema que habíamos resuelto. Y vean que lo que hacemos es lo siguiente, es que tenemos una integral y en función de la curva que se nos da, esa integral va a tomar una determinada forma, ¿no? ¿Eso qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo lo siguiente. Nos está diciendo que... nos está diciendo lo siguiente. Nos está diciendo que el valor de la integral de línea, en general, el valor de la integral de línea en general, va a depender de la curva que tomemos. Ah, está muy arriba. Acá está, ¿no? Acá está el gráfico. Por ejemplo, en este caso, hemos resuelto la integral sobre esta porción de parábola, desde este punto hasta este otro punto, ¿no? Y nos ha dado el valor de menos 14 sobre 15. Ahora, yo les pregunto, ¿qué es lo que pasaría si yo tomara otra curva? Por ejemplo, si tomara una recta que va desde este punto hasta este punto. ¿El valor de la integral cambiaría o no cambiaría? Si yo en vez de integrar por esta curva, integraría por esta curva, por una recta que va desde el punto menos 1, 1 hasta el punto 1, 1. ¿Cambiaría el valor de la integral o no? Por el hecho de haber cambiado la curva. Bueno, la respuesta es que sí. El valor de la integral sí cambiaría por el hecho de haber cambiado la curva. Entonces, en general, el valor de la integral de línea va a depender de la curva con respecto a la cual se está integrando. O sea, el campo vectorial puede ser el mismo, pero si cambiamos la curva, el valor de
el valor de la integral va a cambiar. El valor de la integral va a cambiar. Bien, a ver. Ahora, ¿cuándo no depende de la curva? ¿Cuándo no depende de la curva? Eso es lo que vamos a ver en Cuando el el campo es siguiente. conservativo. Sí, exacto, cuando el campo es conservativo. Ahora, lo que vamos a ver es cuándo no depende de la curva. Y vamos a ver qué condición tiene que cumplir un campo para que sea conservativo. Eso es justamente a lo que apunta el problema número 25. Demostrar que el campo vectorial F es un campo vectorial conservativo. Luego hallar el potencial escalar del que deriva. Y por último, tenemos que hallar esto. Tenemos que hallar el trabajo realizado por este campo de fuerzas para mover una partícula desde el punto P sub 1 hasta el punto P sub 2. Vean que en este caso no estamos especificando la curva como tal. No estamos especificando la curva como tal, sino los puntos. ¿Por qué? Porque cuando el campo es conservativo, el valor de la integral no depende de la curva que une a los puntos, sino solamente depende de los puntos, Es muy parecido al método para poder resolver problemas de física con energía potencial, energía cinética, energía elástica. En realidad no importaban las trayectorias, si se ponen a pensar un poco. Lo que en realidad importaban eran los estados iniciales y finales del sistema, ¿no? Los estados en cuanto a energía. Es muy parecido a eso y tiene que ver, ¿no? Es por eso que se le dice campo conservativo. Bien, entonces un campo vectorial F es conservativo si es isotacional. Si es isotacional, esto ya lo habíamos visto en anteriores clases, era que su rotacional era igual a cero o al vector cero. Entonces, eso es lo que vamos a comprobar ahora. Tengo mi campo vectorial, voy a calcular su rotacional, que es este determinante, y pues bueno, es sencillo, ¿no? Por ejemplo, para J, aunque aquí hay algo que no está bien, ¿no? Es el signo de esto debería ser menos, pero como va a dar cero, no va a interferir, pero es algo que voy a corregir, o esto creo que, no, esto de aquí debería ser menos, pero a ver, por ejemplo, para I, anulamos fila, anulamos columna, la derivada de esto con respecto de Y va a ser 0, y la derivada de esto con respecto de Z va a ser 0. Entonces, 0 menos 0, pues me va a dar 0. Aquí voy a anular fila y voy a anular columna. La derivada de esto con respecto de X me va a dar Z cuadrado, 3Z cuadrado, y la derivada de esto con respecto de Z me va a dar 3Z cuadrado, ¿no? Entonces, esto menos esto me va a dar 0. Aquí debería ser menos, pero como esto va a dar 0, pues no ha generado error en el problema. Anulo fila y columna, 2x menos 2x, 0, ¿no? Entonces, efectivamente, el campo vectorial, su rotacional, me va a dar el vector 0, y por lo tanto es conservativo. Ahora, si un campo vectorial es conservativo, existe un campo escalar o un campo potencial, como lo menciona en el problema. Hallar el potencial escalar, bueno, está un poco alterado, ¿no? Los nombres. Bueno, a ver, si un campo vectorial es conservativo, entonces existe un campo potencial o escalar, phi de x, y, z, tal que el gradiente de este campo escalar, es igual al campo vectorial, F. Bien, entonces, a ver, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Bueno, básicamente es lo importante, ¿no? Si un campo vectorial es conservativo, entonces existe un campo escalar tal que el gradiente de ese campo escalar es igual al campo vectorial. Ahora aquí, ¿qué es lo que hay que recordar? Hay que recordar que un campo vectorial tiene sus tres coordenadas, F1, F2 y F3. Y el gradiente, pues, es la derivada de phi con respecto de x en la dirección y, más phi derivado con respecto de y en la dirección j, más phi derivado con respecto de z en la dirección k, ¿no? Y también se puede representar aquí como lo tenemos, ¿no? Como una terna.
Ahora lo que tenemos que hacer es igualar, ¿no? Porque vean que lo que me está diciendo es que tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que esta primera derivada, bueno, esta derivada de phi con respecto de x va a ser igual a f1, esta derivada de phi con respecto de y va a ser igual a f2, esta derivada de phi con respecto de z va a ser igual a f3. Y lo tenemos acá esto, ¿no? Pero f1, f2 y f3 son estos. F1, F2 y F3. F1, F2 y F3, ¿no? Ahora, lo que yo quiero hallar es phi. Entonces, para poder hallar phi, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que integrar esta expresión. Y esta, pero con respecto a las variables que me está indicando. Esta, por ejemplo, tengo que integrarlo con respecto de x. Esta de acá tengo que integrarlo con respecto de y este de aquí tengo que integrarlo con respecto de z. Lo que yo quiero hallar es phi, por si acaso. Y en este caso me va a quedar esto de acá, ¿no? Ahora, cuando yo voy a integrar esto con respecto de x, como lo estoy haciendo acá, todo es constante a excepción de x, o sea, y se considera constante, z se considera constante, x no se considera constante, ¿por qué? Porque estoy integrando con respecto de x. Aquí lo propio, pero con respecto de y, ¿no? O sea, aquí x y z son constantes, aquí y x son constantes, y pues bueno, cuando uno resuelve una integral, le tiene que sumar una constante, ¿no? En este caso, la constante va a depender de y y de z. ¿Por qué? Porque para esta integral estoy considerando a y y a z constantes. Aquí la constante va a depender de x y de z. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque x y z aquí son constantes porque estoy integrando con respecto de y aquí estoy integrando con respecto de z y por lo tanto x y y son constantes. Muy bien. Entonces, integrando esto me va a quedar x cuadrado por y más z cubo x, ¿no? Solo hay que integrar esto de acá, este término. Y este de acá, ¿no? Me va a quedar esto. Aquí me va a quedar x cuadrado más y, no, perdón, x cuadrado por y más esto, ¿no? Más la constante que depende de x y de z. Y esto me va a quedar x, bueno, me va a quedar, a ver, ¿qué me va a quedar? Estoy integrando con respecto de z, ¿no? Me va a quedar x z cubo, porque aquí x y y son constantes. Muy bien. Entonces voy a obtener estas expresiones. Ahora, vean que phi es igual a 3, ¿no? A 3 ecuaciones. Eso, bueno, en primera instancia no puede sonar muy bien, ¿no? Pero vean que hay las constantes, ¿no? Hay las constantes, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí me está diciendo que la constante depende de x y de z. Y aquí yo tengo un término que depende de x y de z. Entonces, este es el candidato para hacer esta constante de acá. Ahora vean que aquí x y z dependen de quién. Perdón. Aquí tengo x, z cubo, ¿no? Y aquí tengo una constante que depende de x y de y. Entonces, eso lo puedo completar con este término. Este depende de x y de y. Ahora vean que este de aquí depende de y y de z, y no tengo uno que dependa de y y de z. Entonces, este es candidato a ser una constante, pero a ser una constante que solo sea un número constante. Entonces, considerando eso, voy a armar mi phi de la siguiente forma. Voy a tomar este, y le voy a sumar una constante c. Y eso que tenemos ahí sería mi función phi. Mi campo escalar sería ese. Muy bien. A ver, entonces, no sé si es que hay alguna duda con respecto a esto que tenemos acá. Tengo que construir phi a partir de las tres expresiones que tengo. Entonces, por ejemplo, este me está diciendo, necesitas un término que dependa de x y de z. Este de aquí me está diciendo, necesitas de un término que depende de x y de y. Y este de aquí me está diciendo, dependes de un término que depende de y de z. Pero en este caso, ese término pues puede ser una constante. Puede ser una constante. No hay ningún problema. Porque este sería el que nos faltaría, ¿no? Y ese yo lo estoy completando con una constante. Y esto de aquí sería nuestro campo escalar. Entonces, si ustedes le sacan el gradiente a este campo escalar, les va a dar el campo vectorial que nos está dando el problema. Muy bien. Ahora, por último, lo que tenemos que hacer es hallar esto.
hallar el trabajo que realiza el campo de fuerzas para mover una partícula desde el punto 1 hasta el punto 2. Tenemos que hallar el trabajo que realiza este campo de fuerzas para mover una partícula desde el punto 1 hasta el punto 2. Bueno, como el campo es conservativo en este caso, no nos está diciendo, no nos está diciendo la curva, ¿no? No nos está diciendo la curva. Entonces, lo que quiero que noten ustedes es lo siguiente. De cálculo 2, ustedes han visto que la diferencial de una función o de un campo escalar, la diferencial de un campo escalar o de una función de varias variables, véanlo así, es igual a esto, ¿no? Es la derivada parcial de phi con respecto de x por la diferencial de x más la derivada parcial de phi con respecto de y por la diferencial de y más la derivada parcial de phi con respecto de z por la diferencial de z. Esto es la diferencial de phi. Pero vean que esto de aquí es un producto escalar. Es el producto escalar del gradiente que tiene sus coordenadas phi, bueno, que tiene sus coordenadas estas, ¿no? La derivada parcial de phi con respecto de x, la derivada parcial de phi con respecto de y, la derivada parcial de phi con respecto de z. Es el producto escalar del gradiente de f con la diferencial del vector de posición, que es la diferencial de x, la diferencial de y la diferencial de z. Entonces, lo que tenemos es esto, es que esto es igual a esto. Ahora, el problema me está pidiendo resolver esta integral, hallar el trabajo que realiza el campo de fuerzas para mover una partícula 1 desde el punto 1 hasta el punto P sub 2. Pero yo sé que F es conservativo. Como F es conservativo, existe un campo escalar tal que se verifica esto, tal que el campo vectorial es igual al gradiente del campo escalar phi. Entonces, reemplazaré eso. Reemplazaré F por el gradiente de phi, porque sé que F es conservativo. Bien, ahora, ¿esto a qué es igual? Según esta observación. Según esta observación, esto es igual a la diferencial de phi. Entonces, vean que aquí tengo la integral y aquí tengo la diferencial. Se van a anular entre ambos y me va a dar que la integral va a ser phi evaluado en P sub 2 y en P sub 1. Siendo un poco más específicos, va a ser phi evaluado en P sub 2 menos phi evaluado en P sub 1. Entonces, el trabajo en este caso es phi evaluado en el punto 2 menos phi evaluado en el punto 1. Y el punto 1 y el punto 2 se nos da en el problema. Este es mi punto 1 y este es mi punto 2. Y vean que, bueno, son ternas, ¿no? Son 3 coordenadas, 3 coordenadas. ¿Y phi de quién dependía? Dependía de 3 coordenadas, ¿no? Entonces, creo que es sencillo darse cuenta, ¿no? Y va a ser phi evaluado en P sub 2 menos phi evaluado en P sub 1. Punto final menos punto inicial. En este caso, esto me va a dar 201 menos menos 1. Y eso me va a dar 202. Entonces, el trabajo realizado por el campo de fuerzas, para mover una partícula desde el punto 1 hasta el punto 2, va a ser 202, a ver, el trabajo tiene la misma unidad, ¿no? Que la energía, entonces sería joules, ¿no? ¿O no? ¿Quién me puede corregir? Si quisiéramos ponerle unidad a esto. Bueno, lo dejaremos en 202, pero estoy casi seguro que es joules, la unidad que debería tener. Note que la integral de línea no depende de la curva, sino de los puntos inicial y final, ¿no? Eso es lo que les estaba mencionando. Bien, ahora vamos a ver nuestro último problema. Es las 10. Wow, qué tarde. Ya. Bueno, este problema es muy parecido. Tenemos nuestro campo vectorial y nos está pidiendo hallar esta integral de línea si la curva C es la descrita por esta. Vean que en este caso parece sumamente sencillo, ¿no? Porque me está dando la parametrización y me está dando el dominio de la parametrización. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Tengo la parametrización, tengo el dominio de la parametrización, entonces podríamos pensar en proceder como en los anteriores casos, no como en este, sino como en estos otros casos que teníamos acá.
como en este o como los que estaban aquí, ¿no? Pero vean que el campo vectorial, en este caso, es bien complicado, miren, tiene funciones exponenciales, tiene trigonométricas, tiene polinómicas. Entonces, cuando el campo vectorial es complicado, conviene primero preguntarse, ¿será que este campo vectorial es conservativo? Porque si es conservativo, entonces no me interesa la curva, ¿no? Lo que me interesa son los puntos inicial y los puntos, bueno, lo que me interesa es el punto inicial y el punto final. Entonces, a ver, comprobaremos si esto es conservativo. Para eso tengo que sacar su rotacional. Y el rotacional nos va a dar, en este caso, efectivamente nos va a dar el vector 0. Aquí otra vez hay el mismo errorcito, esto de aquí debería ser menos, ¿no? Pero como en todas las coordenadas es 0, pues no se nota el error aquí. Esto debería ser menos. Bien, entonces, efectivamente, vamos a hallar que este campo vectorial de aquí va a ser conservativo. ¿Por qué? Porque su rotacional es 0. Entonces, existe una función escalar, o perdón, existe un campo potencial escalar, phi, tal que su gradiente va a ser igual a esto, ¿no? Va a ser igual al campo vectorial. Entonces, de la misma forma, el procedimiento es análogo al que habíamos visto anteriormente. Voy a tener la derivada parcial de phi con respecto de x igual a f1 y para las demás coordenadas lo propio. Y lo que tengo que hacer es integrar esto con respecto de x, integrar esto con respecto de y, integrar esto con respecto de z. De las integrales, aquí tienen el detalle y aquí están las respuestas, ¿no? Entonces, de la misma forma, tengo que construir phi a partir de estas tres ecuaciones. A ver, vean que aquí tengo 3x cuadrado menos y cuadrado 2x más xz, ¿no? Aquí tengo una que depende de y y de z. Por ejemplo, ¿quién podría ser candidato para hacer eso? Sería este seno de z, ¿no? Este podría ser este. Luego, vean que aquí yo tengo una constante que depende de x y de z. ¿Quién podría ser ese? Podría ser este de acá, ¿no? Ahora vean que aquí tengo uno que depende de x y de y, ¿no? Una constante. Ese podría ser este. Entonces, este término entra, este término entra, este término entra y este término entra. Sería entonces todo esto, más una constante más una constante c. Eso de aquí es un número nomás. Es un número. Si quieren, podrían considerarlo sin ese. Pero aquí yo ya estoy recogiendo todos los términos, ¿no? Que estoy obteniendo de las tres ecuaciones, donde c es una constante, ¿no? Ahora, vean que en este problema tal vez la novedad es que no me da explícitamente los puntos P sub 1 y P sub 2. Me está diciendo que de esta curva, T está variando desde 0 igual, desde T igual a 0 hasta T igual a 1. Entonces, lo que tengo que hacer es, para poder hallar el punto inicial, reemplazar aquí 0, en vez de T, colocar 0, y para hallar el punto final, en vez de T, tengo que colocar T igual a 1. Muy bien. A ver, es un milagro, me está volviendo la voz. A ver. Aquí está. Con esto prácticamente terminamos. Para hallar el punto P sub 1, voy a evaluar la parametrización en T igual a 0 y me da este punto. Y en P igual a 2, en T igual a 1 voy a hallar el punto P sub 2 y me va a dar esto de acá, ¿no? Y como habíamos visto en el anterior problema, esta integral es la función escalar es el campo escalar evaluado en el punto final menos el campo escalar evaluado en el punto inicial. En este caso vamos a tener esto, ¿no? Punto final menos punto inicial. Y eso me va a dar que la integral es i igual a 7 más pi medios. Entonces vean que es sumamente sencillo hallar integrales de línea cuando el campo vectorial involucrado es un campo escalar. Perdón, es un campo vectorial conservativo. Es un campo vectorial conservativo. No sé si es que hay alguna duda. Con respecto a esto. Ya estamos 10 minutos tarde, ¿no? Bien, lo voy a corregir unos cuantos problemas que hemos visto, que había unos cuantos errores en la
en las diapositivas y les voy a pasar.